Elena Vega caminaba por los pasillos brillantes de la Estación Espacial Nexus Prime con el corazón latiendo rápido. Sus zapatos hacían eco en el metal pulido mientras se dirigía a la sala de conferencias más grande de la galaxia, donde cientos de delegados de diferentes mundos esperaban para decidir el futuro comercial de la humanidad. La estación flotaba en el espacio como una ciudad gigante hecha de cristal y metal, con luces que parpadeaban como estrellas artificiales. Era el centro del poder galáctico donde las especies más importantes del universo se reunían para hacer negocios que movían billones de créditos y decidían el destino de planetas enteros. Elena llevaba su mejor traje azul oscuro, el mismo que había usado cuando se graduó de la Academia Diplomática de la Tierra. Tenía apenas 28 años, pero había estudiado durante toda su vida para este momento, para representar a los 6.000 millones de humanos que vivían en la Tierra y las colonias cercanas. Cuando entró en la sala de conferencias, sintió como si hubiera entrado en otro mundo. La habitación era enorme con un techo que mostraba hologramas de galaxias girando lentamente. Cientos de asientos estaban ocupados por criaturas que parecían salidas de los sueños más extraños de un niño. Había seres con piel azul y ojos como diamantes, otros que parecían hechos de cristal líquido, criaturas con tentáculos que se movían como si tuvieran vida propia, y en el centro de todo, en el asiento más grande y elaborado, estaba el embajador Kreltar de los dominantes. Kreltar era una criatura reptiliana de casi 3 metros de altura. Su piel verde brillaba bajo las luces de la sala y sus ojos amarillos la miraron con lo que claramente era desprecio. Llevaba una túnica dorada que lo hacía ver aún más imponente y sus garras hacían ruido contra la mesa cuando tamborileaba con impaciencia. Elena tomó su lugar en la mesa pequeña reservada para la delegación humana, que parecía diminuta comparada con las plataformas elaboradas de las otras especies. Sentía como todos los ojos estaban puestos en ella, algunos curiosos, otros aburridos, pero la mayoría mostraban la misma expresión que vería en alguien observando a un insecto interesante. El moderador de la sesión, un ser de energía pura que hablaba con una voz que sonaba como música, anunció que comenzarían con las propuestas comerciales de la Tierra. Elena se puso de pie y activó su holograma, mostrando gráficos y números que había preparado durante meses. Habló sobre los recursos únicos de la Tierra, sobre la capacidad humana para la innovación, sobre los productos culturales que podrían interesar a otras especies. Su voz era clara y segura, aunque por dentro sentía como si estuviera temblando. Cuando terminó su presentación, esperó los comentarios y preguntas que normalmente venían después de cualquier propuesta, pero lo que siguió fue algo que nunca había imaginado en sus peores pesadillas. Kreltar se levantó lentamente, su sombra cubrió la mesa de Elena como una nube oscura, y cuando habló, su voz resonó por toda la sala con un tono que mezclaba diversión y desprecio. «Estimados colegas del Consejo», dijo Kreltar, «acabamos de presenciar el espectáculo más patético en la historia de estas negociaciones. Esta pequeña criatura de un mundo insignificante viene aquí a pedirnos que tratemos con su especie como si fueran nuestros iguales». La sala se llenó de murmullos y algunos sonidos que Elena supuso eran risas en los idiomas de diferentes especies. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, pero mantuvo la espalda recta y la cabeza en alto. «Los humanos», continuó Kreltar, «son primates primitivos que apenas han aprendido a salir de su mundo natal. Han estado en el espacio por menos de 200 años mientras nosotros hemos construido imperios que duran milenios». Elena quiso interrumpir, quiso defender a su especie, pero las reglas del Consejo eran claras. No se podía hablar mientras un embajador mayor tenía la palabra, así que tuvo que quedarse allí parada, sintiendo como cada palabra era como un golpe. «Propongo», dijo Kreltar con una sonrisa que mostró dientes afilados, «que declaremos a los humanos una especie protegida, como hacemos con otras criaturas primitivas que necesitan nuestra guía. Puede mantener su pequeño planeta como una reserva natural mientras las especies civilizadas nos encargamos de los asuntos serios de la galaxia». El ruido en la sala creció. Algunos delegados aplaudían con tentáculos, otros emitían sonidos de aprobación, y Elena sintió como si estuviera siendo enterrada viva bajo una avalancha de humillación. Las cámaras de los medios galácticos grababan todo. Elena sabía que en este momento, billones de seres en toda la galaxia estaban viendo cómo la representante de la humanidad era reducida a nada más que un animal curioso. Cuando el moderador le dio la oportunidad de responder, Elena se las arregló para mantener su voz firme mientras decía que los humanos merecían ser tratados con respeto y dignidad, pero sus palabras se perdieron entre las risas y comentarios despectivos de la audiencia. La votación fue rápida y devastadora. Ni una sola especie votó a favor de los acuerdos comerciales humanos, y por una mayoría aplastante, el Consejo aprobó la moción de Kreltar de considerar a los humanos una especie protegida. Elena empacó sus documentos con manos que apenas temblaban, caminó hacia la salida mientras sentía las miradas de diversión y lástima de cientos de seres, y cuando las puertas se cerraron detrás de ella, finalmente permitió que las lágrimas corrieran por sus mejillas. El viaje de regreso a la Tierra fue el más largo de su vida. Cada hora que pasaba sabía que las noticias de su fracaso se extendían por toda la humanidad, que había fallado no solo como diplomática sino como representante de toda su especie. Cuando finalmente llegó a la Tierra y vio el planeta azul y blanco flotando en el espacio,
Helena se prometió a sí misma que encontraría una manera de demostrar que los humanos eran mucho más de lo que el universo creía, aunque no tenía idea de que esa oportunidad llegaría más pronto de lo que imaginaba. 3 meses habían pasado desde la humillación de Helena en Nexus Prime, cuando las primeras señales de alarma comenzaron a llegar desde la frontera exterior. Los operadores de comunicaciones en toda la galaxia recibían fragmentos de transmisiones desesperadas que se cortaban abruptamente, gritos de terror en idiomas que hablaban de muerte y destrucción. En la colonia minera de Kepler 442b, los trabajadores de los dominantes extraían cristales de energía cuando el cielo se oscureció con formas que parecían nubes negras, pero las nubes no se movían con el viento sino con propósito, descendiendo hacia la superficie como depredadores hambrientos. Las criaturas que emergieron de las naves eran pesadillas hechas realidad, insectoides gigantes con caparazones que brillaban como metal líquido, tenían mandíbulas que podían partir el acero más duro y ojos compuestos que reflejaban la luz como miles de diamantes malignos. Los colonos intentaron defenderse con las armas láser más avanzadas que tenían, pero los rayos de energía simplemente rebotaban en los caparazones de las criaturas o eran absorbidos como si fueran luz solar alimentando plantas carnívoras. En cuestión de horas, Kepler 442b se convirtió en un mundo muerto, pero no destruido en el sentido tradicional, sino consumido. La biomasa del planeta había sido drenada y convertida en combustible para las naves invasoras. Las primeras noticias llegaron a los mundos centrales como rumores imposibles de creer. Una especie antigua que había desaparecido hacía milenios había regresado con tecnología que parecía surgida de las peores pesadillas de los científicos galácticos. El Dr. Bextara, el xenobiólogo más respetado del Consejo Galáctico, identificó a las criaturas a través de los fragmentos de video que llegaban de los mundos atacados, los llamó devoradores, una especie que según los registros históricos más antiguos había sido derrotada y exterminada hace 5000 años. Pero estos devoradores no eran exactamente los mismos de los registros antiguos, habían evolucionado en el espacio profundo, sus naves ya no eran metal y circuitos sino organismos vivos que crecían y se adaptaban, su tecnología era una fusión perfecta de biología e ingeniería que los hacía prácticamente invencibles. La segunda oleada de ataques fue aún más devastadora que la primera, 3 colonias de los dominantes cayeron en un solo día, y esta vez los devoradores mostraron algo que aterrorizó aún más a las especies galácticas, capacidad de adaptación inmediata. En el mundo de Nueva Zephyr, los defensores lograron dañar a algunos devoradores con cañones de plasma de alta frecuencia, pero cuando llegó la segunda oleada, las criaturas eran completamente inmunes a esa frecuencia específica, como si hubieran aprendido y evolucionado en tiempo real. El pánico se extendió por la galaxia más rápido que las propias naves de los devoradores. Las especies que durante milenios se habían considerado superiores a todo lo que existía en el universo de repente se enfrentaban a algo que los hacía sentir como los primitivos que creían que eran otros. Kreltar, el mismo que había humillado a Helena meses atrás, ahora se encontraba en una situación desesperada. Sus mundos más ricos estaban siendo evacuados mientras las flotas de guerra de los dominantes sufrían derrota tras derrota contra un enemigo que parecía imposible de detener. Las batallas espaciales eran masacres unilaterales. Las naves de guerra más avanzadas de la galaxia eran destrozadas por organismos que se movían como depredadores hambrientos. Las armas de energía que habían dominado la guerra galáctica durante miles de años eran inútiles contra caparazones que se adaptaban y fortalecían con cada ataque. Los científicos trabajaban día y noche tratando de encontrar alguna debilidad en los devoradores, pero cada descubrimiento parecía ser temporal. Las criaturas aprendían y contraatacaban con modificaciones biológicas que los hacían aún más letales. En la sesión de emergencia del Consejo Galáctico, las especies más poderosas admitieron algo que nunca habían tenido que enfrentar: estaban perdiendo, y perdiendo feo. Los reportes de inteligencia mostraban que la flota de los devoradores no eran cientos de naves como pensaron inicialmente, sino decenas de miles, cada una del tamaño de una ciudad y capaz de producir más criaturas usando la biomasa que consumían. El terror real llegó cuando se descubrió que los devoradores no solo atacaban para conquistar territorio, sino que consumían planetas enteros, convirtiendo la materia orgánica en combustible y materiales para crear más naves y más soldados. Las especies que se habían burlado de otros por ser primitivas ahora evacuaban sus mundos principales, cargando sus tesoros más preciados en naves de refugiados mientras veían cómo su civilización milenaria se desmoronaba en cuestión de semanas. Fue entonces cuando alguien en el Consejo sugirió lo impensable, una idea tan desesperada que inicialmente fue recibida con silencio total. Los humanos, dijo una voz temblorosa en la sala, los devoradores no han atacado el sector humano todavía. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los sistemas de la estación. Todas las especies presentes se dieron cuenta al mismo tiempo de la ironía terrible de la situación. Las criaturas que habían llamado primitivas, que habían ridiculizado como mascotas galácticas, que habían rechazado como socios comerciales, ahora eran posiblemente la única esperanza que tenían. Kreltar, con su orgullo destrozado y su imperio en ruinas, finalmente habló con una voz que ya no tenía la arrogancia de antes. Contacten con los humanos, dijo,
y las palabras le salieron como si estuviera tragando veneno: pidan su ayuda. Mientras la orden se transmitía hacia el sector humano, nadie en el Consejo Galáctico podía imaginar que los mismos seres que habían despreciado no solo tenían la clave para derrotar a los devoradores, sino que habían estado esperando este momento durante años, preparándose para una guerra que el resto de la galaxia ni siquiera sabía que se acercaba. Elena estaba sentada en la oficina del Comando de Defensa Terrestre revisando reportes de exploración cuando la transmisión del Consejo Galáctico llegó. La señal era urgente y desesperada, muy diferente al tono arrogante que había escuchado meses atrás en Nexus Prime. La imagen de Kreltar apareció en la pantalla, pero no era el mismo ser dominante que la había humillado. Ahora sus ojos amarillos mostraban miedo real y su voz temblaba mientras hablaba de los devoradores y rogaba por ayuda humana. Elena sonrió por primera vez en meses, no una sonrisa cruel, sino una que contenía años de preparación secreta que finalmente podía revelar. Almirante Torres, dijo Elena mientras se dirigía al oficial militar de mayor rango presente, creo que es hora de activar el proyecto Némesis. La confusión en la sala fue evidente, ninguno de los presentes entendía de qué hablaba Elena, pero el almirante Torres asintió lentamente como si finalmente pudiera respirar después de contener el aliento durante años. Doctor Rey, llamó Torres, venga aquí por favor, es momento de que todos sepan la verdad. El doctor Marcus Rey entró a la sala cargando varios archivos clasificados que tenían sellos de seguridad que la mayoría de la gente nunca había visto. Era un hombre mayor con cabello blanco y ojos que brillaban con la intensidad de alguien que había guardado secretos demasiado importantes durante demasiado tiempo. Durante los últimos 30 años, comenzó el doctor Rey, mientras el resto de la galaxia nos ignoraba, nosotros hemos estado haciendo algo que ninguna otra especie se molestó en hacer: estudiar el pasado. Elena activó un holograma que mostró ruinas antiguas en planetas abandonados, lugares que las expediciones humanas habían encontrado en los bordes más alejados del espacio conocido. En estos sitios arqueológicos encontramos registros de las guerras antiguas, continuó Rey, pero no solo registros históricos, sino información detallada sobre la biología, comportamiento y debilidades de los devoradores. La sala se llenó de imágenes de jeroglíficos alienígenas, esquemas técnicos y diagramas biológicos que mostraban criaturas que se parecían exactamente a los invasores que ahora aterrorizaban la galaxia. Mientras las especies superiores se enfocaban en perfeccionar sus armas de energía y sus naves más grandes, dijo Elena, nosotros entendimos algo fundamental: los devoradores no son individuos sino una mente colectiva. Rey proyectó diagramas que mostraban la estructura social de los devoradores, como cada criatura era parte de una red biológica más grande controlada por naves reina que funcionaban como cerebros centrales. Las especies galácticas actuales pelean como lo han hecho durante milenios, explicó Rey, con tácticas diseñadas para enfrentar ejércitos de individuos con voluntad propia, pero los devoradores piensan y actúan como un solo organismo gigante. Elena mostró entonces algo que hizo que todos en la sala se inclinaran hacia adelante: armas de diseño completamente nuevo que parecían más instrumentos médicos que armamento militar. Desarrollamos estas armas basándonos en los puntos débiles específicos de su biología, dijo Elena: frecuencias sónicas que interrumpen su comunicación de colmena, virus sintéticos que atacan sus sistemas biológicos integrados, y lo más importante, tácticas de guerra diseñadas específicamente contra una mente colectiva. Rey activó otra serie de hologramas que mostraban simulaciones de batalla donde pequeños grupos de humanos luchaban contra fuerzas masivas de devoradores usando tácticas que parecían locas para la guerra convencional. Los llamamos ataques de hormiga, explicó Rey, grupos pequeños e independientes que actúan de manera aparentemente aleatoria. Esto confunde a una mente colectiva que está acostumbrada a enfrentar enemigos que se coordinan desde centros de comando. Elena se acercó a la ventana que mostraba la Tierra flotando en el espacio y habló sin voltear hacia la sala. ¿Saben cuál es la ironía más grande de todo esto?, dijo. Todas las características que las otras especies desprecian en nosotros son exactamente lo que necesitamos para ganar esta guerra. Torres asintió y continuó el pensamiento de Elena. Nuestro primitivismo significa que no dependemos de sistemas tecnológicos complejos que pueden ser hackeados o adaptados. Nuestro individualismo significa que no tenemos una mente central que pueda ser atacada, y nuestra agresividad significa que estamos dispuestos a hacer sacrificios que una mente colectiva no puede entender. Rey mostró las estadísticas finales del proyecto Némesis: armas que podían dañar los caparazones adaptativos, tácticas que confundían la coordinación de colmena, y soldados entrenados específicamente para luchar contra un enemigo que el resto de la galaxia consideraba invencible. Hemos estado listos para esta guerra durante años, dijo Elena, esperando el momento en que el resto de la galaxia finalmente entendiera que nos necesitaban. La transmisión de respuesta al Consejo Galáctico fue breve y directa. Elena apareció en las pantallas de Nexus Prime con la misma compostura que había mostrado durante su humillación, pero ahora sus palabras tenían el peso de la única esperanza que quedaba. Consejo Galáctico, dijo Elena, los humanos están dispuestos a ayudar en la guerra contra los devoradores, pero esta vez las negociaciones se harán bajo nuestras condiciones.
La respuesta fue inmediata y desesperada. Aceptaron todo lo que Elena pidió: reconocimiento completo como especie igual, acceso a todas las rutas comerciales, representación proporcional en el Consejo, y algo que dolió especialmente a Kreltar, una disculpa pública por los insultos pasados. Mientras Elena terminaba la transmisión, sintió que el destino finalmente había dado vuelta a las páginas de la historia. Las criaturas que habían sido llamadas primitivas ahora eran la última línea de defensa de la civilización galáctica. El Dr. Rey empacó los archivos del proyecto Némesis con manos firmes. 30 años esperando este momento, murmuró. Espero que estemos tan listos como creemos. Elena miró una vez más hacia la Tierra y luego hacia las estrellas, donde sabía que los devoradores se acercaban. Lo estamos, dijo con certeza absoluta. Es hora de mostrarle a la galaxia de que están hechos realmente los humanos. La reunión de emergencia del Consejo Galáctico se sintió diferente esta vez. Elena entró en la sala de conferencias no como una suplicante, sino como la comandante de la única fuerza militar que tenía esperanza real de detener a los devoradores. Todos los delegados que meses atrás la habían mirado con desprecio, ahora la observaban con una mezcla de esperanza desesperada y humillación apenas contenida. Elena no tomó el asiento pequeño reservado para representantes menores. En lugar de eso, caminó directamente al centro de la sala, donde normalmente solo hablaban los embajadores de las especies dominantes. Antes de discutir estrategia militar, dijo Elena con voz clara que resonó por toda la sala: hay ciertas condiciones que deben cumplirse. Kreltar, cuyo imperio se desmoronaba mientras hablaban, se movió inquieto en su asiento, pero no se atrevió a interrumpir. Primero, continuó Elena, todas las especies presentes reconocerán formalmente a la humanidad como socios iguales en el Consejo Galáctico. Segundo, los humanos tendrán acceso completo e inmediato a todas las rutas comerciales sin restricciones. Tercero, la humanidad tendrá representación proporcional en todas las decisiones futuras del Consejo. Los murmullos nerviosos llenaron la sala, pero Elena no había terminado. Y cuarto, dijo mirando directamente a Kreltar, el embajador Kreltar se disculpará públicamente por sus comentarios sobre los humanos, siendo una especie primitiva que necesita protección. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de los sistemas de la estación. Kreltar se puso de pie lentamente, su orgullo luchando contra la realidad de que su civilización estaba al borde de la extinción. Yo. Comenzó Kreltar, pero las palabras parecían atascarse en su garganta como si fueran veneno. Los devoradores están a 2 semanas de los mundos centrales, dijo Elena con calma fría. Cada hora que pasen debatiendo esto es otra hora que no estamos preparando la defensa. Kreltar miró alrededor de la sala, viendo las caras desesperadas de representantes de especies que habían gobernado la galaxia durante milenios y ahora dependían completamente de los primitivos que habían despreciado. Finalmente, Kreltar se arrodilló, un gesto que nunca había hecho ante ningún ser en toda su vida. Pido perdón, dijo con voz quebrada, a la humanidad y a la representante Elena Vega por mis palabras ignorantes e insultantes. Los humanos no son primitivos, somos nosotros quienes fuimos ciegos a su verdadero valor. Las cámaras galácticas transmitieron el momento en vivo a billones de seres en toda la galaxia, el orgulloso líder de los dominantes humillándose ante la especie que había tratado de convertir en mascotas. Elena asintió y ayudó a Kreltar a ponerse de pie, no con crueldad sino con la dignidad de alguien que había ganado respeto a través del sufrimiento. Ahora podemos comenzar, dijo Elena. Dr. Rey, muestre nuestros planes. La estrategia humana era diferente a todo lo que las especies galácticas habían visto. En lugar de grandes flotas de batalla, los humanos proponían ataques de enjambre con naves pequeñas y rápidas. En lugar de armas de energía masiva, utilizarían virus biológicos y armas sónicas. Los devoradores piensan como una colmena, explicó el Dr. Rey. Esperan que luchemos como individuos coordinados desde centros de comando. En lugar de eso, cada grupo humano actuará de manera independiente y aparentemente caótica. Las especies galácticas observaron con fascinación y horror mientras Rey mostraba tácticas que incluían soldados humanos abordando naves colmena para plantar virus desde adentro, sabiendo que era una misión sin regreso. ¿Sus soldados realmente harán eso?, preguntó un delegado con tentáculos que temblaban de incredulidad. Ya se han ofrecido como voluntarios, respondió Elena. Tenemos listas de espera. La primera batalla de la contraofensiva humana tuvo lugar en el sistema Centauri 7, donde una flota de devoradores se dirigía hacia una colonia de refugiados. Las naves humanas eran diminutas comparadas con las bioformas gigantes de los invasores, pero se movían como un enjambre de abejas furiosas. Los devoradores, acostumbrados a enemigos que atacaban en formaciones predecibles, se encontraron completamente desconcertados cuando cientos de naves humanas los atacaron desde todas las direcciones sin coordinación aparente. Las armas sónicas humanas interrumpieron la comunicación de la colmena, causando que las criaturas actuaran como individuos confundidos en lugar de como un organismo unificado. Los virus biológicos comenzaron a devorar los sistemas orgánicos de las naves colmena desde adentro. Pero lo que realmente aterrorizó a los devoradores fue la disposición humana al sacrificio.
Cuando una nave humana estaba dañada, su tripulación la dirigía directamente hacia el núcleo de una nave colmena, detonando cargas nucleares que habían modificado para ser letales contra biología alienígena. Las especies galácticas observaron las batallas con una mezcla de admiración y horror. Nunca habían visto tal ferocidad combinada con tal precisión táctica. Luchan como demonios, murmuró un observador alienígena, pero demonios inteligentes. En batalla tras batalla, los humanos demostraron que su primitivismo era en realidad una ventaja, no dependían de sistemas complejos que podían ser hackeados, no tenían mentes centrales que pudieran ser atacadas, y su individualismo los hacía impredecibles. Los devoradores comenzaron a retroceder por primera vez en milenios. Su mente colectiva no podía adaptarse a un enemigo que luchaba con pasión individual en lugar de lógica de colmena. Elena coordinaba las batallas desde la nueva nave de comando humana, observando cómo sus compatriotas morían para salvar especies que los habían despreciado, pero cada muerte servía a un propósito más grande. ¿Por qué luchan tan duro por nosotros?, le preguntó Kreltar durante una pausa en la batalla, después de todo lo que les hicimos. Elena miró las estrellas donde las naves humanas se preparaban para otra misión suicida. No luchamos por ustedes, dijo Elena, luchamos por el derecho a existir como iguales, luchamos para demostrar que el valor no se mide por la tecnología o el tiempo en el espacio, sino por lo que uno está dispuesto a sacrificar por algo más grande que uno mismo. Mientras las batallas continuaban y los humanos empujaban a los devoradores hacia el espacio profundo, toda la galaxia comenzó a entender que habían estado equivocados sobre muchas cosas, especialmente sobre qué significaba realmente ser civilizado. La guerra había durado 6 meses de batallas que parecían interminables. Cada victoria humana costaba miles de vidas, pero empujaba a los devoradores más lejos del corazón de la civilización galáctica, hasta que finalmente llegó el momento que definiría el futuro de toda forma de vida inteligente en el universo. Los exploradores humanos habían encontrado la nave reina primordial escondida en una nebulosa oscura en los bordes de la galaxia, una bioforma del tamaño de una luna que servía como cerebro central para toda la especie devoradora, era el corazón de la mente colectiva y su destrucción significaría el fin de la amenaza para siempre. Elena se preparaba para la misión final en el hangar de la nave de comando, vistiendo un traje de combate que había sido modificado para algo que ningún soldado en la historia había intentado, llevar un virus letal dentro de su propio cuerpo para infectar el núcleo biológico de la nave reina. No tienes que hacer esto, le dijo el Dr. Rey mientras revisaba los sistemas del virus una vez más, podemos enviar a cualquier otro soldado. Elena sonrió mientras se ajustaba los sellos del traje, que la mantendría con vida el tiempo suficiente para completar la misión. Sí tengo que hacerlo, dijo Elena. Fui yo quien falló en representar a la humanidad ante el Consejo, ahora tengo que ser yo quien termine lo que empezamos. La misión fue diferente a todas las batallas anteriores. En lugar de un asalto masivo, Elena y un pequeño grupo de comandos se infiltraron en la nave reina usando tácticas de sigilo que aprovechaban el hecho de que los devoradores no podían concebir la idea de infiltración individual. Dentro de la nave reina, Elena caminó por corredores que parecían las arterias de un organismo gigante, las paredes pulsaban con vida propia y el aire era espeso con esporas biológicas que habrían matado a cualquier ser sin protección. El núcleo de la nave reina era una cámara enorme llena de tejido cerebral que brillaba con luz bioluminiscente, millones de conexiones.